Empezaremos con la explicación de los códigos utilizados en la práctica número 2 de HAL Duplex. Primero empezamos con la explicación del transmisor, que en este caso empezamos como en la práctica anterior, incluyendo las bibliotecas SPI, la de la antena NRF24L01 y RF24. Después definimos el pin 7 como el LED que vamos a ocupar, para después crear la instancia de la clase NF24 llamada radio, con los pines CE y CSN configurados como 9 y 10. Después establecemos una matriz llamada address con direcciones de 6 bytes cada una. Esto lo utilizamos para la comunicación entre los dos dispositivos NRF24L01. Se declara una variable booleana de button state. Después comenzamos con la función setup, que aquí se configura el pin de LED como uno de salida. Inicia la comunicación en el módulo NRF24L01. Configura la dirección de escritura, configura la dirección de lectura y también establecemos la potencia de transmisión, que aquí lo cambiamos a potencia máxima para mayor alcance. Luego seguiríamos con la función loop, que se detiene la escucha del módulo NRF24L01. Se lee el valor de un potenciómetro conectado. Después mapea el valor a un rango de 0 a 180 grados. Envía el valor del ángulo por la radio y hace una pequeña pausa, un delay de 5 milisegundos. Y luego comienza a escuchar. Espera recibir datos con el if y lee el estado del botón, que ese está explicado en el siguiente código de receptor. Procesa el estado del botón y controla el LED, para después encender el LED y si no, apagar el LED. Bueno, esta sería la explicación del transmisor HAL Duplex. Continuamos con la explicación del receptor. Ahora empezaremos con la explicación del código receptor del HAL Duplex. Nuevamente incluimos las bibliotecas SPI, las del módulo NRF24L01, NF24 y la del servo. Para después se define el pin 4 como el botón para conectar un botón que va a ser el que prenda el LED en el código de transmisión. Después se crea una instancia de la clase NF24 llamada radio con los pines CE y CSN configurados como 9 y 10. Se crea una instancia de clase servo llamada myServo para controlar el servomotor declarado. Después se declara una variable booleana de button state para almacenar el estado del botón. Bueno, continuamos con la función setup, que en este caso se configura el pin de botón como entrada, asocia el objeto de servo con el pin 5 para controlar el servo, inicia la comunicación con el módulo NRF24L01, establece la dirección de escritura para la comunicación, establece la dirección de lectura para la comunicación, para después configurar el nivel de potencia de la radio, que igualmente lo cambiamos a máximo porque estaba mínimo y no nos llegaba un buen alcance. Continuamos con la función loop. Primero se inicia la escucha de los datos en la radio con un delay de 5 milisegundos. Inicia la escucha de datos en la radio, comprueba si hay datos disponibles para recibir. Con el while, mientras haya datos disponibles, lee el valor del ángulo enviado por la radio, limita el rango del ángulo del servo entre 0 y 180 grados, para después controlar el servo con el ángulo recibido. Todo esto con un delay de 5
milisegundos, una pequeña pausa antes de dejar de escuchar. Deja de escuchar para transmitir los datos y con el button state lee el estado del botón para después enviar el estado del botón por la radio. Bueno, esta sería la explicación del código receptor de Hive Duplex. Continuamos con la demostración de los diagramas ocupados para estos dos códigos.